¿Te imaginas ser humillada por la persona que juró amarte y meses después encontrarla por casualidad, en el momento más inesperado de tu vida? Esta no es solo una historia de traición, es sobre giros inesperados, sobre la justicia que llega en el instante preciso, sobre una venganza tan silenciosa que hizo más ruido que cualquier grito. Esa noche, un restaurante de lujo fue el escenario, y todos los que estaban allí se convirtieron en espectadores. Él pensaba que tenía el control, pero el destino había preparado un encuentro capaz de cambiarlo todo. Y lo que pasó en aquella mesa, nadie en el salón lo olvidaría jamás. Y ya aprovecha para suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El salón estaba iluminado por lámparas de cristal que se reflejaban en las copas, pero para Lorena Santamaría, cada destello parecía una cuchilla cortando su dignidad. A su lado, Álvaro Montemayor, el hombre con quien había compartido sueños y noches de vida difícil antes de que llegara la riqueza, exhibía al amante, Miranda Velasco, como si fuera una joya rara recién adquirida. «Eres demasiado simple para mi mundo», dijo él, riendo, con ese tono que mezcla arrogancia y desprecio. Los amigos alrededor sonrieron, cómplices de la crueldad. Lorena sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la barbilla erguida. Era como estar atrapada en un escenario donde todos esperaban verla derrumbarse. Pero ella no les daría ese espectáculo. Aún no. La mano de Miranda se posó sobre el brazo de Álvaro y él se inclinó para besarla de forma provocadora, como quien clava un puñal en el pecho de alguien. Lorena apartó la mirada para que las lágrimas no delataran el dolor. Ese hombre, que un día le prometió el cielo y la tierra, ahora la traicionaba delante de todos, con un descaro que solo quien nunca tuvo que luchar para sobrevivir podía permitirse. Pero dentro de ella algo empezaba a hervir, no era solo tristeza, era la chispa de una venganza silenciosa. Una promesa muda de que la justicia llegaría. El sonido de las risas resonaba en el salón, mezclándose con el tintinear de las copas y el murmullo de conversaciones banales. Lorena pensó en los años en que renunció a sus propios sueños para apoyar los de él. En los días en que cocinaba con lo que había, porque el negocio de Álvaro todavía no despegaba. En la vida difícil que enfrentaron juntos hasta que la suerte cambió. Y cuando cambió, ella fue la primera en ser descartada. La traición no estaba solo en el beso con Miranda, sino en la manera en que él borró todo el pasado que habían construido. «Firma de una vez y evítate la vergüenza», le dijo días antes, empujándole el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Las palabras resonaban ahora como si hubieran quedado grabadas en piedra. Lorena no contestó. Simplemente tomó la pluma y firmó, cada letra como un corte definitivo. El papel estaba frío en sus manos, pero el calor que le subía al pecho era otra cosa, la fuerza que nace cuando lo pierdes todo y, al mismo tiempo, decides recuperar más de lo que tenías antes. Era superación en su estado más puro. En los pasillos del juzgado, el sonido de sus pasos resonaba demasiado fuerte, como si todo el mundo pudiera escucharlos. Caminaba despacio, no por debilidad, sino para saborear la sensación de que cada paso era un alejamiento de la humillación que acababa de sufrir. No lloró, no se lo permitió. Tal vez lo haría sola, por la noche, en la intimidad de su cuarto. Pero frente a él, nunca. Y eso, lo sabía, ya era un golpe. Afuera, el viento frío de Madrid le golpeó el rostro como un recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando por dentro todo parecía desmoronarse. Lorena levantó la mirada y vio las luces de la ciudad. Cada una parecía susurrar historias de personas que, como ella, habían perdido todo, para luego levantarse. Se preguntó cuántos de esos puntos luminosos escondían relatos de esfuerzo y venganza. Mientras se alejaba del tribunal, la imagen de Miranda agarrando el brazo de Álvaro volvía una y otra vez a su mente. Pero esta vez, Lorena no sintió solo dolor. Sintió curiosidad. ¿Quién era esa mujer que aceptaba un papel tan bajo? Y, más importante, ¿qué estaría dispuesta a hacer para conservarlo? Esa pregunta quedó flotando en el aire, como una nube cargada a punto de estallar. El taxi que tomó tenía la radio encendida y una canción lenta hablaba de amores que se destruyen con palabras. Lorena miró por la ventana y vio las calles pasar, como si cada esquina fuera un pedazo de vida que dejaba atrás. Pero en el fondo, sabía que aquello no era el final. Aún quedaba mucho por venir, y cuando llegara, sería la misma moneda, tal vez con intereses. Al llegar a casa, el olor de su pequeño y familiar apartamento le trajo consuelo. No era el lujo del ático que había dejado atrás, pero era suyo. Y, al cerrar la puerta, sintió como si dejara a Álvaro y su traición del otro lado. Sirvió una copa de vino barato, se sentó en el sofá y, por primera vez en días, respiró hondo. Estaba sola, sí, pero libre para empezar de nuevo.
Mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad parecían formar el escenario perfecto para un nuevo capítulo. Lorena aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella le decía que el destino traería un encuentro inesperado. Y, tal vez, ese encuentro sería la clave para transformar toda aquella humillación en algo mucho mayor, una victoria saboreada con calma y con elegancia. El salón estaba iluminado por lámparas de cristal que se reflejaban en las copas, pero para Lorena Santamaría, cada destello parecía una cuchilla cortando su dignidad. A su lado, Álvaro Montemayor, el hombre con quien había compartido sueños y noches de vida difícil antes de que llegara la riqueza, exhibía al amante, Miranda Velasco, como si fuera una joya rara recién adquirida. «Eres demasiado simple para mi mundo», dijo él, riendo, con ese tono que mezcla arrogancia y desprecio. Los amigos alrededor sonrieron, cómplices de la crueldad. Lorena sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la barbilla erguida. Era como estar atrapada en un escenario donde todos esperaban verla derrumbarse. Pero ella no les daría ese espectáculo. Aún no. La mano de Miranda se posó sobre el brazo de Álvaro y él se inclinó para besarla de forma provocadora, como quien quiere clavar un puñal en el pecho de alguien. Lorena apartó la mirada para que las lágrimas no delataran su dolor. Ese hombre, que un día le prometió el cielo y la tierra, ahora la traicionaba delante de todos, con un descaro que solo quien nunca tuvo que esforzarse para sobrevivir podía permitirse. Pero dentro de ella, algo comenzaba a hervir, no era solo tristeza, era la chispa de una venganza silenciosa. Una promesa muda de que la justicia llegaría. El sonido de las risas resonaba en el salón, mezclándose con el tintinear de las copas y el murmullo de conversaciones banales. Lorena pensó en los años en que dejó de lado sus propios sueños para apoyarlos de él. En los días en que cocinaba con lo que había, porque el negocio de Álvaro todavía no funcionaba. En la vida difícil que enfrentaron juntos, hasta que la marea cambió. Y cuando cambió, ella fue la primera en ser descartada. La traición no estaba solo en el beso con Miranda, sino en la forma en que él borró todo el pasado que habían construido. «Firma de una vez y evítate la vergüenza», le había dicho días antes, empujándole el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Las palabras resonaban ahora como si hubieran quedado grabadas en piedra. Lorena no respondió. Simplemente tomó la pluma y firmó, cada letra como un corte definitivo. El papel estaba frío en sus manos, pero el calor que le subía al pecho era otra cosa, la fuerza que nace cuando lo pierdes todo y, al mismo tiempo, decides recuperar más de lo que tenías antes. Era superación en su estado más puro. En los pasillos del juzgado, el sonido de sus pasos resonaba demasiado fuerte, como si todo el mundo pudiera escucharlos. Caminaba despacio, no por debilidad, sino para saborear la sensación de que cada paso era un alejamiento de la humillación que acababa de sufrir. No lloró, no se lo permitió. Tal vez lo haría sola, por la noche, en el silencio de su habitación. Pero frente a él, nunca. Y eso, lo sabía, ya era un golpe. Afuera, el viento frío de Madrid le golpeó el rostro como un recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando por dentro todo parecía desmoronarse. Lorena levantó la mirada y vio las luces de la ciudad. Cada una parecía susurrar historias de personas que, como ella, lo habían perdido todo, para luego levantarse. Se preguntó cuántos de esos puntos luminosos escondían historias de esfuerzo y venganza. Mientras se alejaba del tribunal, la imagen de Miranda agarrando el brazo de Álvaro volvía una y otra vez a su mente. Pero esta vez, Lorena no sintió solo dolor. Sintió curiosidad. ¿Quién era esa mujer que aceptaba un papel tan bajo? Y, más importante, ¿qué estaría dispuesta a hacer para conservarlo? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una nube cargada a punto de estallar. El taxi que tomó tenía la radio encendida y una canción lenta hablaba de amores que se destruyen con palabras. Lorena miró por la ventana y vio las calles pasar, como si cada esquina fuera un pedazo de vida que dejaba atrás. Pero, en el fondo, sabía que aquello no era el final. Aún quedaba mucho por venir, y cuando llegara, sería en la misma moneda, tal vez con intereses. Al llegar a casa, el olor de su pequeño y familiar apartamento le trajo consuelo. No era el lujo del ático que había dejado, pero era suyo. Y, al cerrar la puerta, sintió como si dejara a Álvaro y su traición del otro lado. Sirvió una copa de vino barato, se sentó en el sofá y, por primera vez en días, respiró hondo. Estaba sola, sí, pero libre para empezar de nuevo. Mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad parecían formar el escenario perfecto para un nuevo capítulo. Lorena aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella le decía que el destino traería un encuentro inesperado. Y, tal vez, ese encuentro sería la clave para transformar toda aquella humillación en algo mucho mayor, una victoria saboreada con calma y con elegancia.
El restaurante en el último piso del rascacielos era de esos lugares donde hasta el silencio parecía costar caro. La vista de Madrid, iluminada por miles de luces, servía de telón de fondo para mesas impecablemente dispuestas, servilletas de lino y cubiertos que brillaban como espejos. Álvaro Montemayor había elegido ese escenario para celebrar lo que llamaba su nueva etapa de vida junto a Miranda Velasco. Vestía un traje a medida, con ese aire presuntuoso de quien cree que el mundo le pertenece. Al alzar la copa de champán, dejó que todos escucharan. La libertad, amigos míos, es el mayor lujo que existe. El camarero, con una sonrisa educada y una mirada que escondía incomodidad, servía el vino como si ya supiera que esa noche guardaba algo más que una simple cena. Miranda sonreía como quien ha ganado un premio, acomodando el vestido de seda que parecía hecho para llamar la atención. Los dos brindaban, intercambiando miradas que mezclaban posesión y provocación. Álvaro hablaba en voz alta, comentando sobre negocios, viajes e inversiones millonarias, como si quisiera demostrar algo a todos los que estuvieran a menos de 5 metros. Era un espectáculo de ostentación, de esos que olvidan por completo que, en la vida, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Sus palabras resonaban en el salón, pero el destino, silencioso, ya se preparaba para poner sus cartas sobre la mesa. Entre un sorbo y otro, Álvaro notó que el camarero dudó antes de acercarse nuevamente. «Señor, la mesa de al lado tendrá un momento especial. Le pedimos que mantengan un ambiente discreto para no interrumpir». Álvaro soltó una risa breve, casi irónica. «¿Especial? ¿A mi lado? Pues que sea algo digno de este lugar». Miranda le tomó la mano, curiosa. No imaginaban que estaban a segundos de ver cómo el pasado llamaba a la puerta y entraba sin pedir permiso. El camarero se alejó y Álvaro se acomodó en la silla, intentando adivinar quiénes serían los protagonistas de la escena. Tal vez algún político, un actor famoso, una pareja de la realeza europea. Lo que no esperaba era que el momento especial tuviera nombre y apellido que conocía demasiado bien. La música suave del piano llenó el aire, mientras los demás clientes bajaban el tono de voz, como si intuyeran que algo importante estaba por suceder. «Apuesto a que es una pedida de mano», comentó Miranda en voz baja. Álvaro sonrió con desdén. «Ojalá sea memorable». No sabía que estaba a punto de tragarse sus propias palabras. Las luces del techo se reflejaban en el suelo brillante, creando una atmósfera casi mágica. Una sensación extraña comenzó a recorrer el ambiente, como si todas las miradas fueran atraídas hacia un mismo punto, un imán invisible guiando cada respiración. Un movimiento sutil llamó su atención. La silla de la mesa de al lado fue retirada, revelando una figura femenina que él reconocería incluso en la oscuridad. El impacto fue inmediato, el cuerpo de Álvaro se tensó, la respiración se le cortó. Miranda, sin entender, siguió su mirada y frunció el ceño. «¿La conoces?», preguntó, pero Álvaro no respondió. Simplemente fijó los ojos, incapaz de apartarlos. Su mente viajó al pasado, como si estuviera viendo una película. Aquella mujer, a la que un día llamó esposa, ahora estaba allí, en el mismo lugar, en el escenario que él había elegido para lucirse. El corazón, antes inflado de ego, comenzó a latir con fuerza, como si cada golpe fuera una advertencia. Algo estaba a punto de suceder. La vida, que tantas veces creyó controlar, se preparaba para mostrarle que la justicia, a veces, se presenta de la manera más inesperada. El camarero regresó, esta vez con un brillo de complicidad en la mirada, como si ya supiera lo que significaba ese encuentro. Colocó discretamente una botella de vino caro en la mesa de al lado y susurró algo que Álvaro no alcanzó a escuchar. Él se inclinó, intentando captar las palabras, pero antes de lograrlo, una risa suave, familiar y peligrosa resonó en el aire. Fue como sentir el toque frío de una hoja afilada sobre la piel. Miranda intentó retomar la conversación, pero sus palabras se perdieron. Álvaro ya no escuchaba nada. Sus ojos, fijos en la figura de al lado, captaban cada detalle, el brillo del vestido, la forma elegante en que movía las manos, la postura erguida que transmitía fuerza. Y, en el fondo, una certeza empezaba a formarse, esa no era la misma mujer que había dejado atrás. En ese instante, algo comenzó a hervir dentro de él. Una mezcla de sorpresa, inquietud y un malestar profundo que no tenía nombre. El hombre que se creía dueño de su destino estaba a punto de descubrir que, en ciertas noches, la vida cobra deudas antiguas y las cobra con intereses altos. Lo que estaba por venir no solo cambiaría el rumbo de esa noche, sino que dejaría una cicatriz imposible de borrar. En la mesa de al lado, Lorena Santamaría parecía salida de un cuadro que mezclaba fuerza y delicadeza. El vestido verde, de corte impecable, abrazaba su silueta con la misma confianza que mostraba en la mirada. Era un verde profundo,
como el de bosques intactos, contrastando con el dorado suave de la iluminación del restaurante. Cada detalle gritaba que ya no estaba en el lugar de antes, ni física ni emocionalmente. Si antes había sido humillada y traicionada, ahora estaba allí como un ejemplo vivo de superación, como alguien que atravesó una vida difícil y emergió más fuerte. Álvaro, paralizado, solo podía mirar. Frente a ella, Alejandro Villaseñor, un hombre cuya presencia era tan imponente como su nombre, le sostenía la mano con una calma que transmitía seguridad. El billonario, conocido por liderar un imperio internacional con mano firme y mente estratégica, parecía ajeno a las miradas curiosas a su alrededor. Sus dedos acariciaban el dorso de la mano de Lorena como si fuera lo más valioso que hubiera tocado jamás. Para quien observaba, quedaba claro, allí no había solo romance, sino respeto y admiración. El camarero, en un gesto elegante, colocó discretamente una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa y Alejandro, con una sonrisa contenida, la abrió. Dentro, un anillo que reflejaba todas las luces de la ciudad y tal vez un poco de la historia que Lorena llevaba consigo. El murmullo en el restaurante aumentó. Algunos se inclinaban para ver mejor, otros, con discreción, sacaban el móvil para registrar el momento. Era imposible no sentir que algo importante estaba por suceder. Alejandro acercó la caja a Lorena, manteniendo los ojos fijos en los de ella. Su voz, grave y envolvente, rompió el silencio respetuoso que se había instalado. «Lorena Santamaría, ¿aceptas casarte conmigo?» Las palabras cayeron en el aire como pétalos flotando lentamente antes de tocar el suelo. Todo el salón contuvo la respiración y hasta la música del piano pareció bajar de volumen, como si el propio ambiente quisiera escuchar la respuesta. Lorena no apartó la mirada. Sabía que ese momento no era solo sobre amor. Era sobre justicia. Era sobre demostrarse a sí misma y al mundo que la traición que sufrió no había destruido su capacidad de confiar y entregarse. Alejandro, a su lado, no era un sustituto de nadie. Era el nuevo comienzo que ella merecía. Y eso, por sí solo, ya era un acto de venganza contra el pasado. Pasaron unos segundos, pero para Álvaro parecieron horas. Observaba, sintiendo el peso de cada latido de su propio corazón. Su rostro, antes relajado, ahora estaba tenso, como si intentara comprender cómo aquella mujer sencilla, a quien le había dicho que no pertenecía a su mundo, ahora estaba sentada allí, junto a uno de los hombres más influyentes de España. La ironía quemaba como fuego. Miranda se movió inquieta en la silla. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja, intentando descifrar la tensión. Pero Álvaro no respondió. Sus ojos no parpadeaban, absorbiendo cada gesto, cada sonrisa que Lorena y Alejandro intercambiaban. El malestar empezó a recorrerle el cuerpo, un nudo en el pecho que mezclaba rabia, sorpresa y algo más difícil de admitir, arrepentimiento. Alejandro, todavía sujetando la mano de Lorena, aguardaba con paciencia. Ella, por su parte, parecía saborear cada segundo, no solo por la importancia de la pregunta, sino porque sabía que había ojos del pasado observando. Y, de alguna forma, eso le daba más fuerza. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal detrás de ellos, creando un escenario digno de una película. Pero aquello era real. El silencio en el restaurante se volvió casi palpable. Algunas personas contenían el aliento, esperando que ella dijera sí, mientras otras, más curiosas, querían ver la reacción del hombre que claramente se removía incómodo en la mesa de al lado. Lorena respiró hondo y la pausa que hizo antes de responder fue como el último acorde antes del clímax de una melodía. Y, en el instante en que sus labios empezaron a moverse, Álvaro comprendió que nada de lo que dijera o hiciera podría impedir lo que estaba a punto de suceder. Era como ver, impotente, como una página se volteaba sola. Una página que él creía haber arrancado del libro, pero que la vida, con ironía afilada, le devolvía para que la leyera hasta el final. Y el siguiente segundo prometía ser aún más devastador. El sonido cristalino de una copa rompiéndose sobre el mármol recorrió el salón como un trueno elegante, de esos que no gritan, pero imponen silencio. El vino se derramó en un rojo dramático, serpenteando entre las fibras del lino como un cruel recordatorio de la traición que Álvaro Montemayor fingía no cargar. El maitre se congeló un instante, el camarero dio un paso atrás y alguien, al fondo, soltó un «madre mía», ahogado. Miranda Velasco llevó la mano a la boca, intentando contener el pánico de quien ve cómo la escenificación de una victoria se derrumba en público. «Álvaro, siéntate», susurró, tirando de su muñeca, pero él estaba hipnotizado. Sus ojos no se apartaban de Lorena Santamaría, que ahora parecía aún más grande bajo la luz cálida del techo. Era la imagen viva de la superación, postura serena, respiración medida, el silencio de quien ya atravesó una vida difícil y aprendió a respirar por dentro.
El piano en la esquina tropezó con 2 notas y retomó un bolero tímido mientras las conversaciones bajaban de tono como cortinas pesadas. El aire, perfumado a trufas y mantequilla, adquirió peso. Y en ese peso flotaba la promesa de justicia. Una señora con collar de perlas se inclinó hacia su amiga sin preocuparse por el volumen. Ese es el que dijo que ella no merecía su dinero, mírala ahora. El comentario rebotó como una piedra en un lago, abriendo círculos de curiosidad y placer culpable. Una pareja joven levantó discretamente el móvil, el brillo de la pantalla se reflejó en el rostro de Álvaro, revelando el miedo que intentaba esconder bajo la corbata. El gerente se acercó, educado pero atento, con la sonrisa tensa de quien conoce los incendios sociales. ¿Todo bien por aquí, señor? Álvaro parpadeó despacio, como si la pregunta llegara desde una pesadilla. Traiga otra copa, dijo, sin mirar, como si el cristal pudiera recomponer su dignidad. Miranda, crispada, intentó retomar el guión. Brindemos por la. Pero la voz se apagó. Brindar por la libertad sonaba patético cuando la libertad tenía rostro, vestido verde y un anillo esperando brillar. La venganza, allí, no gritaba, tenía elegancia. Lorena mantuvo la mirada firme, de esas que no buscan el enfrentamiento, pero no retroceden un milímetro. La luz dibujaba contornos suaves en su piel y el vestido verde, ahora símbolo, parecía hecho a medida para la nueva piel que habitaba. Había en ella un rastro de esfuerzo silencioso, el tipo que no presume en fotos, pero se nota en la forma de sentarse, en el gesto de agradecer al camarero, en la paciencia con la que sostiene su propia historia. Respira, murmuró Alejandro Villaseñor, acercando ligeramente la silla, como quien protege sin aprisionar. Estoy bien, respondió ella, y el bien salió redondo, seguro, con la serenidad de quien ha elegido no vivir reaccionando. Una brisa se coló por la cortina de cristal cuando alguien abrió la terraza de los puros, la ciudad brilló afuera, cómplice. El salón entero, de repente, pareció aceptar que estaba presenciando algo más grande que una cena cara. Era un ajuste de cuentas, y los ajustes de cuentas, cuando llegan, huelen a justicia. Álvaro intentó reír. El sonido salió torcido, corto, sin lugar donde aterrizar. Miren, casualidades, arriesgó, pero la palabra murió antes de nacer. Las manos le sudaban, pasó la servilleta por la frente, manchó el borde con vino, suspiró como quien busca oxígeno. Álvaro, por favor, insistió Miranda, con la voz fina, casi quebrada. No hagas un espectáculo. Él mordió la respuesta, espectáculo era todo lo que tenía. Espectáculo fue lo que hizo cuando destrozó a Lorena en público, anunciando que era demasiado simple. Espectáculo era lo que el destino traía de vuelta, como un boomerang, en el momento exacto. Una risa aislada surgió de otra mesa, no de burla, sino de incredulidad, y 3 cabezas se giraron al mismo tiempo. A su alrededor, hombros que se acercaban, sillas que se arrastraban milímetros, todo el salón inclinándose para escuchar. El poder puede comprar silencio, pensó una clienta, pero no compra respeto. Y respeto, allí, acababa de estrenar nuevo apellido. El camarero volvió con una bandeja, manos firmes, ojos entrenados para no temblar. Colocó una copa limpia frente a Álvaro, que la miró como si fuera una prueba sobre la mesa de un fiscal. ¿Otra botella? Ofreció, neutro. No, respondió Miranda antes, intentando retomar el control perdido, agua. La palabra sonó a retirada. Álvaro apretó el borde de la mesa, los nudillos blancos. Cada pequeño sonido, el tintinear de cubiertos, el deslizar de platos, la respiración nerviosa de alguien, explotaba dentro de su cabeza. Y, aún así, nada hacía más ruido que el silencio de Lorena. La superación es ruidosa por dentro y silenciosa por fuera, y él estaba escuchando cada decibel. Yo solo voy a saludarla, dijo Álvaro por fin, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Miranda apretó aún más su muñeca. No vayas, necesito demostrar que estoy bien, mintió, como quien intenta vender acciones en caída libre. Ella abrió los ojos, cortante. ¿Demostrar a quién? ¿A ella, que ya te olvidó? ¿O a ti mismo? La pregunta quedó en el aire, brillando como una hoja afilada. Él soltó el brazo, no con violencia, pero sí con desesperación. El gerente dio medio paso hacia adelante, el maitre, medio paso atrás. El restaurante entero se convirtió en una coreografía contenida, cada gesto calculado para que el lujo no perdiera compostura. Señor, el aviso del gerente fue amable y firme, como quien pone límites a un adulto mimado. La justicia, a veces, viste traje oscuro y guantes blancos. Desde su mesa, Alejandro percibió el movimiento periférico y levantó la mirada, sereno. Había en su postura la seguridad de quien conoce el valor del silencio y sabe exactamente cuándo hablar.
No necesitaba decir nada y aún así decía, ella está protegida. Lorena inspiró despacio, el pecho moviéndose al ritmo de quien ha aprendido a cuidar sus propias tormentas. No tengas miedo, susurró Alejandro. No lo tengo, respondió ella, y la certeza en el timbre sonó como un sello. El piano, ahora más seguro, dibujó 3 notas ascendentes, como escalones. La traición puede derribar, el esfuerzo levanta. Y la audiencia, sin saberlo, asistía al momento en que la venganza cambió el grito por el gesto contenido de una mujer que decidió existir entera. Disculpen, se atrevió Álvaro, dando el primer paso fuera de su mesa. El tacón del zapato resbaló levemente en el vino derramado y por un segundo casi cae. Se recuperó rápido, pero no lo suficiente para recomponer la máscara. 2 mesas más allá, un hombre de cabello plateado inclinó la cabeza, evaluando la escena con la mirada clínica de quien ya ha visto fortuna y ruina en las mismas manos. «Viene», susurró Miranda, y el temblor en la frase delató que la victoria de fachada había terminado. Lorena no retrocedió. Su respiración se alineó con la de la ciudad, como si Madrid entera soplara junto a ella. Había algo inevitable en esa caminata torcida, como en una tormenta que anuncia lluvia aunque el cielo finja contenerla. Y ningún camarero del mundo detiene una tormenta. El pasillo entre las mesas parecía más largo para Álvaro que para cualquiera en el salón. Avanzó, y cada paso retumbó en el suelo como culpa. «Señor, por favor, permanezca en su mesa», pidió el gerente, ahora un tono más alto. Álvaro solo asintió, insistiendo, como quien atraviesa una cinta imaginaria. El perfume de Miranda quedó atrás, frío, mientras el aroma dulce e invasivo de dama de noche de la terraza tomaba el aire. Él miraba el vestido verde, miraba a la mujer que decía no caber en su mundo, y ahora era su mundo el que no cabía en ella. La matemática moral de la vida, a veces, se resuelve en segundos, se resta el orgullo, se suma el arrepentimiento, se divide la mirada. Y él estaba listo para flaquear. Álvaro lo llamó Miranda, por última vez, no como amante, sino como alguien que teme el ridículo. Él no miró atrás. Siguió. Una silla se arrastró, un cubierto cayó, un suspiro largo cruzó el salón. Había en los rostros alrededor una curiosidad antigua, la de ver la balanza inclinarse hacia el lado correcto. La justicia, cuando llega, huele a aire nuevo entrando por la ventana. Lorena movió la mano, un gesto mínimo, y acomodó la servilleta sobre el regazo con la delicadeza de quien controla su propio tiempo. Alejandro se inclinó 1 centímetro, lo justo para dibujar una frontera invisible. Del lado de aquí, respeto. Del lado de allá, atraso. El último paso de Álvaro pareció arrancado, como si el zapato pesara más que la pierna. Se detuvo a una distancia que el protocolo permite, pero la intimidad del pasado insistía en acercarlos. Sus ojos buscaron los de ella y encontraron un espejo que ya no dolía. Lorena, ensayó, y el nombre salió roto, gastado, sin la fuerza de quien ya ha perdido el derecho. El salón contuvo la respiración, como quien sostiene un objeto de cristal para no dejarlo caer. En el reflejo del vidrio, Madrid parpadeó, una constelación de promesas. Y fue precisamente allí, en ese instante suspendido, cuando la noche eligió su próximo gesto. Álvaro, tembloroso, se plantó frente a la mesa. Lorena, yo, comenzó, pero el sonido de su propia voz le pareció extraño, fuera de lugar. Antes de que pudiera decir más, Alejandro Villaseñor se levantó. Fue un movimiento simple, sin prisa, pero cargado de significado. Su postura era la de un hombre que no necesita alzar la voz para ser escuchado. Ni una palabra más. «Ya perdiste el derecho de hablarle», dijo con firmeza. El silencio cayó como una cortina pesada, sofocando cualquier reacción. Lorena mantuvo los ojos en los de Álvaro, no con rabia, sino con la claridad de quien ya no carga ningún peso. Alejandro se colocó entre los dos, sin agresividad, pero con la autoridad natural de quien no teme el enfrentamiento. El traje perfectamente alineado, la mirada serena y la voz controlada le daban un magnetismo que callaba la sala. Lorena posó la mano sobre la de él, un gesto pequeño, pero que lo decía todo, gratitud, seguridad y complicidad. «No hay nada que explicar, Álvaro», dijo ella, con palabras tan afiladas como una hoja recién afilada. «Lo único que me diste fue dolor, y ahora tengo algo que tú nunca podrás comprar, paz». El murmullo en el restaurante creció, como olas formándose antes de llegar a la orilla. Un hombre en la mesa del rincón comenzó a aplaudir y pronto otros lo siguieron. No eran aplausos ensayados, sino espontáneos, nacidos del placer de presenciar cómo la justicia se manifiesta ante una traición tan descarada. Miranda, encogida en la silla, tiró del brazo de Álvaro. «Vámonos, esto es humillante». Su voz sonó más a advertencia que a petición. Él vaciló,
atrapado entre el orgullo herido y la necesidad de salir de allí. Lorena, serena, mantuvo la mirada fija hasta que él retrocedió. Alejandro seguía a su lado, un faro silencioso en medio de la tormenta. El camarero, consciente de que el momento era definitivo, apartó discretamente la silla para facilitar la salida de la pareja intrusa. Miranda se levantó primero, el rostro marcado por una mezcla de frustración y vergüenza. Álvaro fue detrás, los pasos pesados, como quien carga no solo el cuerpo, sino todo el peso de sus propias decisiones. Cuando estaban casi en la puerta, Álvaro miró hacia atrás. Y fue entonces cuando vio a Alejandro sacar el anillo de la pequeña caja de terciopelo y colocarlo en el dedo de Lorena. El gesto, simple e íntimo, parecía hecho a medida para sellar aquella escena con la marca de la victoria. Los aplausos aumentaron y algunos clientes se levantaron para aplaudir. Afuera, a través de las paredes de vidrio, las luces de Madrid parpadeaban, cómplices de una historia que parecía sacada de una novela, pero era real. La mano de Lorena temblaba levemente, no de nervios, sino de emoción contenida. Alejandro se inclinó y murmuró algo que solo ella escuchó. Ella sonrió, esa sonrisa genuina que no se explica, solo se siente. Era más que una propuesta de matrimonio. Era la confirmación de que el esfuerzo de reconstruirse, después de una vida difícil y una traición devastadora, había valido la pena. Y que la venganza más elegante es vivir mejor de lo que esperaban. El salón parecía respirar con ellos. Algunas mujeres intercambiaban miradas de admiración, hombres, tal vez, reflexionaban sobre sus propias actitudes. Un señor de cabello plateado comentó a su esposa: «Esto es lo que significa justicia poética». Y ella, sonriendo, respondió: «Y de la buena». Lorena acomodó el vestido, pasó la mano suavemente sobre el anillo recién colocado y respiró hondo. Era como si cada aplauso fuera un pedazo de ella que volvía a encajar. Miranda, ya en la puerta, tiró de Álvaro con más fuerza. Él, sin embargo, lanzó una última mirada hacia la mesa y esa mirada ya no tenía arrogancia. Tenía vacío. Sabía que esa imagen lo perseguiría por mucho tiempo, Lorena radiante, Alejandro firme, el restaurante celebrando. Un retrato que jamás podría borrar de su memoria. Afuera, el frío de la noche golpeó fuerte, pero no tanto como la realidad. Álvaro siguió por la acera, la ciudad iluminada ante él, pero sin brillo alguno en sus propios ojos. Dentro del restaurante, Lorena y Alejandro brindaban, no solo por el amor, sino por el derecho a escribir una nueva historia. Y el destino, caprichoso como siempre, parecía decir: la justicia puede tardar, pero cuando llega, llega para ser recordada. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias.